Buenos días, episodio 22 de este diálogo con Álvaro Cedeño. Aquí Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño los saludan. Hoy con unos pequeños desafíos tecnológicos que nos están ayudando a mejorar la calidad de nuestro producto para quienes nos escuchan. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, qué dicha. Hoy por primera vez utilizando Zoom. Así que ya podemos decir que estamos en pleno modo pandémico, ya que Sí, esta es la tecnología de teletrabajo por excelencia. Qué interesante cómo el Zoom, que nadie lo conocía, de repente en 6 meses se convirtió en una de las empresas mejor valoradas sí. de la bolsa y en una de las tecnologías más necesarias para el teletrabajo. En realidad, es una tecnología muy simple y uno siempre se pregunta, el día que salga la historia de Zoom, uno se va a preguntar, ¿cómo fue que se les ocurrió a estas personas meterse en una industria que ya era tan competitiva? Porque ya tenías Skype, ya Sí. tenías Google Meet, ya tenías Google Hangouts, ya tenías FaceTime, ya tenías WhatsApp Video, y aún así ellos se lanzaron a una industria en la cual se convirtieron en líderes, en buena parte gracias a la pandemia, pero tiene mucho que ver con lo accesible que es la plataforma. Así que aquí estamos disfrutando de nuestra Muy primera bien. conversación en Zoom. De acuerdo. Ujú. Bueno, pero no estamos aquí para hablar de pandemia ni para hablar de tecnología, sino que estamos hoy aquí para hablar de políticas públicas. Sí, señor. Ujú. Eh, Importante este tema en un contexto en el cual a ratos da la impresión como de que las políticas que teníamos, algunas de ellas, y la legislación que teníamos, al menos algunas legislaciones, se sienten como demasiado rígidas, en algunos casos hasta obsoletas, para permitirnos atender la crisis sanitaria, la crisis económica y otras crisis que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Cómo lo sientes? Bueno, es que toda la legislación está hecha para tiempos normales, ¿verdad? Digamos, la legislación que rige el gasto público, ¿verdad? El presupuesto está hecho para casos normales. El presupuesto no se puede modificar a voluntad, ¿verdad? No es como el presupuesto de una empresa privada. El presupuesto de gobierno es una ley de la República, no lo puedes modificar sin un trámite legal, etcétera, ¿verdad? El resultado o el producto de estar pensando que la normalidad es permanente, y yo creo que es juicioso, es prudente pensar que la normalidad es permanente hasta que no ocurre una cosa como esta, ¿verdad? Hasta que no ocurre la Segunda Guerra Mundial, o hasta que no ocurre una debacle en la bolsa, o hasta que no ocurre una pandemia como esta, ¿verdad? Sería muy difícil ser tan previsor, y tal vez de ahora en adelante lo vayamos a hacer, de tener una legislación contingencial, ¿verdad? Para el caso de ocurrencias como estas. Es muy llamativo eso que dices, porque si uno se pone a pensar, digamos, en una norma como la Constitución Política, que en el caso costarricense, la Constitución actual es de 1949, tiene, tiene más de, tiene más de 70 años de vigencia, y es una Constitución a la que se le hicieron algunos ajustes a la que había antes, que era de 1880 y pico, que era Sí. inspirada en la Constitución cubana de 1870 y tal. Esa Constitución política de 1949, en estos 70 años, ha visto más cambios y disrupciones de los que hemos visto con la pandemia. Y a nadie se le ocurriría de salir a decir que la Constitución política está obsoleta o que es muy Ajá, rígida, ajá. ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene la Constitución que la hace adaptable a pesar de que es muy viejita y, y que todavía nos sirve, nos funciona Bueno, como eh, sistema de eh, eh, reglas? es porque las normas constitucionales son más generales que las normas legislativas, ¿verdad? Una ley, la ley de presupuesto, es para un año.
Y en cambio, la Constitución está diseñada con principios generales y tal para durar mucho tiempo. Eso es cierto. Y también creo que es válido decir que toda ley y toda política pública está creada como un sistema vivo y que se puede enriquecer y mejorar y reformar y también derogar si en algún momento se considera oportuno derogarse. Claro. Eh, Uh-huh. pero entonces yo me pregunto, las políticas y las leyes que habían sido diseñadas para lidiar con la normalidad y que han ido quedando en la obsolescencia, no, hacen más crítica la situación actual, donde pues una disrupción como la pandemia te hace ver que evidentemente se necesita algo nuevo y diferente, pero que ojalá en su concepto de diseño nos sirva para varios años y no solo para Claro, estos 2 años, claro, ¿verdad? claro. Eso es bien interesante, ¿verdad? Fíjate que si uno hace una ley como una legislación como muy reglamentista, ¿verdad? Muy específica, muy de detalles, posiblemente se quede obsoleta en poco tiempo. De ahí que las políticas públicas, pienso yo, tú eres el abogado, yo pienso que las políticas públicas deben tener esa aspiración de generalidad, esa aspiración de norma permanente. Y es algo de lo que pretendí tocar en el artículo, ¿verdad? El artículo, si tuviera que hacer una caricatura, yo diría lo siguiente. Eh, Me parece que toda la gente está pensando que lo que hay que hacer es un paquete de legislación para la reactivación económica. Y a mí me parece que no. Lo que tenemos que hacer es un paquete de reactivación, punto. Reactivación económica, social, política, espiritual, porque eh, no solo por los efectos de la pandemia, sino que me parece a mí que la pandemia trae un mensaje. La pandemia trae un mensaje que si uno lo lee, quiere decir, oigan, el mundo futuro va a ser diferente. Yo creo que la pandemia nos ha dado la lección, como decimos aquí en Costa Rica, de no seguir durmiendo del mismo lado, ¿verdad? Entonces, si algo viene y nos mueve las bases, nos mueve el piso, de manera tan radical como la pandemia, uno debería decir, bueno, ¿qué otras cosas van a cambiar en el futuro? ¿Verdad? Y entonces, a mí me parece que la política pública que saliera de aquí debería tener incorporadas esas nociones de las cosas que pueden cambiar en el futuro. Por ejemplo, no entiendo por qué se habla tan poco de cambio climático. El cambio climático estaba en el 2019 y en el 2015 y en el 2010 y era una amenaza tan seria como la de la pandemia, solo que no la hemos enfrentado todavía o la estamos enfrentando a poquitos, ¿verdad? Vamos viendo lo que está pasando. Bueno, tú dirás que lo que está pasando y pasará en estas próximas semanas en el Caribe es un producto del cambio climático. Eso te lo he oído por varios años, ¿verdad? Toda esa perturbación meteorológica en el Caribe es producto del cambio climático. Ahí está el cambio climático. ¿Qué otra cosa viene en el futuro? A mí me gusta mucho, aunque no he andado mucho en barco. Solo una vez anduve en barco un día y una noche. Eh, eh, Pararse por ahí, me imagino, donde se para el capitán del barco, ¿verdad? En lo que llaman la torre de mando o en lo que el puente de mando, o en lo que una carabela era el palo mayor, subirse donde se subió Rodrigo de Triana, a ver qué veía, ay, puchica, y allá vio la española. Eh, Subirse ahí y uno fácilmente ve otra cosa que está presente, viene exactamente como se mueve eh, una masa de hielo, ¿verdad? Como se mueve una masa de hielo con una gran fuerza, pero milímetro a milímetro. Es el cambio tecnológico.
¿Cómo podemos ignorar el cambio tecnológico si nos metemos la mano en el bolsillo y lo que tocamos es una computadora? Una computadora que dicen que es más potente, es este telefonito que tenemos ahí en la mano, que todo el aparataje usado digital para mandar al primer hombre a la luna. Entonces, lo del cambio climático y lo del cambio tecnológico tienen que estar incorporados en esas leyes que hay que hacer, esa revitalización que hay que hacer y un par de cosas más. Mira, hace 50 años ibas a Estados Unidos y en la aduana, a la salida de la aduana, en las sodas, en las clases, los compañeros de clase te decían, ¿y usted de dónde es? De Costa Rica, decían. Ah, sí, Puerto Rico, sí, una isla. No se conocía Costa Rica. Hoy en día Costa Rica es conocida, pero ya no somos conocidos solo por el café, ¿no? Ahora somos conocidos por una cantidad de productos tecnológicos, productos de medical supplies que están en el mundo y hechos en Costa Rica. Y somos conocidos también por una gran cantidad de profesionales costarricenses que están trabajando en el mundo haciendo cosas muy singulares. Bueno, si eso es así, esta legislación o este paquete que tenemos que producir tiene que reconocer que Costa Rica no es la de 1950, sino que Costa Rica es un país que puede darle ejemplo al mundo. Le hemos dado ejemplo al mundo. Tú has conducido en tu trabajo diplomático algunas actividades que han sido ejemplares para tus colegas diplomáticos, para distintas naciones y tal. Eso lo que nos está diciendo es que no somos los mismos y que tenemos que asumir ese papel. O sea, que si vamos a hacer una revitalización, como decía, no una revitalización económica, sino una revitalización en sentido amplio, tenemos que darnos cuenta de que nuestra identidad nacional ha cambiado. Y creo que también tenemos que buscar en la legislación no un extinguidor. Uno, si le surge un fuego en la casa o en el carro, agarra el extinguidor y dirige el CO2 o el hielo seco o lo que sea a donde está el fuego. Pero ahora yo lo que querría es que dirigiéramos cosas hacia donde está el fuego, pero que también tuviéramos en cuenta que esta circunstancia, esta legislación, este proceso que hay que seguir para ponernos de acuerdo sobre eso, nos está dando una oportunidad de ser mejores y tenemos que aprovecharla. O sea que la legislación tiene que tener el subproducto de ser un monumento. Un monumento es algo que uno ve por muchos años, lo ve ahí en la calle, dice, aquí está el monumento. Bueno, tenemos que hacer con este proceso un monumento a nuestro desarrollo y madurez como ciudadanos, como habitantes, como institucionalidad. Punto, punto, punto. Ya dije mucho. Me robaste todos mis talking points. Ah, bueno. Vamos a ver, de atrás para adelante. Me gusta el concepto de extinguidor, no para el diseño de políticas públicas, sino precisamente como advertencia de que así no es como se debe Así diseñar no es. una Así no. política pública, ¿verdad? Entonces, ya partimos del hecho de que lo que necesitamos no es tener en nuestras manos un aparato para pagar, no sé, cuando a uno se le sale, se le sobredimensiona a una fogata, ¿verdad? Ojalá uno tuviera siempre un extinguidor a mano. Pero si lo que tienes es un incendio en un bosque cerca de tu casa, el extinguidor no te va a servir de absolutamente nada, ¿verdad? Entonces ahí lo que necesitamos es otro tipo de intervención. Y además es una intervención que tiene que ser, para agregarle un elemento que he aprendido de ti a lo largo de las décadas, uno tiene que tener muy clara la visión de para qué quiere o necesita aquello. Entonces, ¿para qué queremos o necesitamos una política
o una ley específica en este contexto actual, ¿verdad? Lo queremos para que nos ayude a pagar fogatas que se nos escapan de las manos, o lo queremos para evitar que un incendio en el bosque arrase con nuestros cultivos y desplace a nuestras comunidades, ¿verdad? Yo siento que de los mecanismos de pensamiento que tiene el ejercicio del derecho es pensar en el peor escenario. Y entonces, si uno piensa en el peor escenario, después puede hacer una valoración de costos, digamos, pensamos en términos de costos que amenazan la vida y costos que no amenazan la vida. Y unos costos que podemos asumir y unos costos que tal vez no podemos asumir. Y ahí vamos diseñando una estrategia que luego se convierte en una política o en una ley que nos ayuda a estar prevenidos, ¿verdad? Es como tener una especie de seguro, y que ese seguro nos ayude a conducirnos de la manera más sostenible que podamos. Yo siento que este país se caracteriza por haber tomado unas decisiones de política pública que han tenido visión y que han promovido la sostenibilidad y que han generado enorme valor por décadas o incluso en algunos casos más de un siglo, ¿verdad? Cuando se ideó el crear una política pública para que la educación en este país fuera pública, gratuita, eh, obligatoria, costeada por el Estado, en los años 1880, a nadie se le ocurrió pensar cuánto nos va a costar esto dentro de 100 años, ¿verdad? Esa no fue una consideración. Sin embargo, sí fue una consideración eh, pensar de qué manera podemos asegurarnos de que cada niña y cada niño que haya en una comunidad en este país aprenda a leer y a escribir. Yo creo que en aquella época ese era el valor, ¿verdad? Ese era el estándar. Necesitábamos combatir el analfabetismo. Y bueno, y así como está ese ejemplo, está el ejemplo de las garantías sociales y de la seguridad social universal y de la desmilitarización y de la creación del ICE para generar electricidad de fuentes renovables y de la ley forestal de 1969, que tuvo como consecuencia que los últimos 40 años Costa Rica duplicara su cobertura boscosa. A mí me gusta mucho siempre decir que debe haber algún otro país en el mundo que en los últimos 40 años haya logrado hacer crecer el tamaño de su economía 7 veces como lo ha hecho Costa Rica. Debe haber alguno. Pero no hay ninguno que en estos 40 años haya logrado duplicar su cobertura boscosa. Y menos uno que haya hecho las dos cosas, que haya duplicado su cobertura boscosa y que haya septuplicado el volumen de su economía. Muy bien. ¿Verdad? Esos dos procesos no fueron planificados para suceder juntos, pero sucedieron juntos. Y sucedieron porque me parece a mí que los valores que estaban detrás eran los que ahora mencionamos: la sostenibilidad, la seguridad, la creación de valor y de riqueza para la nación costarricense. Y entonces, hay una cosa bien, bien interesante, y es que a mí me ha parecido por mucho tiempo que nosotros los costarricenses vivimos en una zona de confort psicológica, sintiéndonos pequeñitos, pura vida, muy simpatiquitos, etc. Y creo que eso sería bueno superarlo, por lo que tú estás diciendo, porque hemos logrado hacer, no solamente coyunturalmente, no hace 10 años, hace 100 años, hemos logrado hacer cosas muy importantes. Y entonces deberíamos, en vez de llamarnos ticos,
deberíamos buscarnos otro nombre o no sentirnos tan confortables con ese. A mí me gustó mucho cuando a la selección de Costa Rica, ¿qué sería? En el Mundial de Brasil, la llamaban el Matagigantes. Fue en Brasil. Le decían la muerte. La muerte. No, no, le decían el grupo de la muerte. Era Sí, el sí, grupo sí. de la muerte, ¿verdad? Sí, sí, el Matagigante, sí. Para Costa Rica era el grupo de la muerte porque no había cómo prosperar en ese grupo. Sí. Pero después se llamó el Matagigantes. Bueno, deberíamos hacer el ejercicio de ver cuál es el próximo gigante que tenemos que matar, ¿verdad? El próximo gigante, bueno, la revolución tecnológica. Aprovechémosla, aprovechémosla. No, no nos quedemos como espectadores admirándonos todavía en los programas de Nat Geo y tal, de cómo aquellos tipos inventaron la máquina de vapor y se la pusieron a un barco o se la pusieron a un telar. No, no, démosle viaje. Ahora creo que tenemos el talento, porque hay una cosa que ha ocurrido. Había un dicho muy simpático de una persona que conocí hace mucho tiempo. Decía él que cuando se inventaron las armas, se acabaron las diferencias, ¿verdad? Seguramente era físicamente mal dotado y entonces cuando pasaba por las cercanías de un reto, decía, cuando se inventaron las armas, se acabaron las diferencias. Bueno, cuando se inventó la ciencia, cuando se inventó la tecnología, se acabaron las diferencias, porque la diferencia entre un norteamericano que va a la universidad y se convierte en un gran investigador y un costarricense que va a la universidad y se convierte en un gran investigador, desapareció, ¿verdad? Y entonces lo que debiéramos aprovechar es estas oportunidades de nivelación de la cancha que el mundo nos está dando con la difusión de conocimiento que hay, con la apertura que hay para crear y tal, ¿verdad? Y desde luego, hombre, tenemos una población muy sana físicamente, muy sana mentalmente, creo yo que muy sana moralmente. Yo no cambio la moralidad de la población costarricense por la moralidad de muchas sociedades que tenemos ahí a la vista, ¿verdad? O sea que en eso tenemos también una ventaja. Bueno, así nivelada la cancha, ancha es Castilla, ¿verdad? Podríamos emprender en cualquier dirección. Bueno, fíjate que hace unos días estuve escuchando eh, una conversación que me estimuló muchísimo y era entre expertos de negocios en tecnología basados en Silicon Valley. Y ellos hacían una crítica a Silicon Valley que además es bastante factual porque decían que en Silicon Valley no se crean emprendimientos, pero los emprendimientos exitosos, sobre todo en la economía digital, terminan en Silicon Valley, ¿verdad? Entonces Silicon Valley no tiene un ADN que te haga proclive para la innovación tecnológica. Lo que tiene son unas condiciones de financiamiento para la escalabilidad. Ajá. Que hace que una empresita que ya surgió y que necesite que le metan ahí un buen empujón en Silicon Valley lo va a encontrar, entonces se va para allá. Pero estaban diciendo algo visionario y que no puedo volver a pensar de otra manera desde que lo escuché, y es que el próximo Silicon Valley en el mundo va a suceder en la nube, en la computación en la nube. Sí, eso claro. Quiere decir que ya ni la geografía es una limitante, ¿verdad?, para lograr esa escalabilidad acelerada que le da Silicon Valley a las empresas tecnológicas exitosas, ¿verdad? Todas las que conocemos están en Silicon Valley, pero llegaron ahí. Entonces, ellos lo que sugieren más o menos es que dentro de unos 5 o 7 años, todas las empresas exitosas digitales van a estar en la nube. Eso es bastante obvio. Pero entonces, si eso es bastante obvio, ¿cuál es el ADN que le queremos imprimir a las micro, pequeñas y medianas empresas que ya nazcan digitales, que ya nazcan globales y que nazcan aquí en nuestro territorio con nuestra idiosincrasia y nuestra cultura mata gigantes, para que escalen en la nube y atraigan
inversión a través de la nube y además atraigan talento desde la nube. Claro. Ujú. Si algo ha dejado clarísimo la pandemia es que de estos 2.500 millones de trabajadores a nivel mundial que nos vimos forzados a migrar hacia el teletrabajo, muchísimos no nos vamos a devolver de aquí. Sí, ¿Por, sí, ¿Por qué me voy a montar en un carro 45 minutos para ir a una reunión si me pueden conectar por la pantalla de la computadora? correcto. Ujú. ¿Verdad? O sea, puedo hacer ejercicios en esos 45 minutos y llego fresco y revitalizado a la reunión y no he tenido que sufrir del agobio, de la presa, ni he tenido que gastar mi energía física manejando una máquina, ¿verdad? Eh, Sobre eso que estabas diciendo, vieras que yo me pongo a pensar que hay una gran tentación en cuando se piensa en revitalización económica, en revitalizar lo existente. Yo no sé cómo se llamará revitalizar lo no existente, pero creo, siguiendo esa línea que estás desarrollando, de que deberíamos buscar proyectos, emprendimientos digitales. Como el capital es limitado, los recursos son limitados, debiéramos darle prioridad a las cosas que no son existentes y que son muy promisorias, ¿verdad? Eh, un día, hace poco, leía un artículo que te compartí por ahí eh, de el presidente de la Corporación Financiera Internacional, ajá, ajá. donde hablaba precisamente de cómo escoger los proyectos y cómo los proyectos no debían ser simplemente la reactivación de lo existente, porque había, dice él, muchas empresas que en esta pandemia se habían convertido en zombies, o sea, no iban a resucitar. Y claro, desde ahí es muy doloroso y tal y cual, pero el país tiene que ponerse a pensar cuáles son las empresas zombies y cuáles son las empresas Superman, ¿verdad? Nos cayó un bebé por ahí en una cápsula y tenemos que desarrollarlo para que se nos haga bien grande y bien poderoso. Eso es muy interesante. Bueno, es que tú estás hablando de revitalización y te recuerdo hace unos meses decir en un webinar de estos virtuales que lo que necesitaba nuestra economía era rediseño. Y entonces Ajá, ese rediseño es transversal a, a las empresas, a los negocios, al comercio, a las políticas públicas, al empleo, a la educación. Si uno piensa que esta pandemia es una exigencia y a la vez una oportunidad para rediseñar las cosas que ya no estaban caminando bien, pero las seguíamos aguantando porque era la normalidad, ujú, ujú. entonces podríamos encontrar definitivamente mucho terreno fértil para rediseñar un montón de cosas y salir de acá con otro tipo de equipamiento, ¿verdad? Yo respeto y admiro profundamente las garantías sociales, pero siento que estas garantías sociales que ya van para 80 años de existencia son demasiado rígidas para el mercado laboral Ujú. que está migrando a velocidad acelerada hacia una economía digital, Claro. ¿verdad? Yo digo, aquí me cuesta contratar a una persona, para contratar a una persona, tengo que agregarle todas las cargas sociales y tengo que agregarle todas las limitaciones que implica la ley, la jornada laboral tiene que tener tal cantidad de horas y las horas extra tienen que pagarse a tal precio y los horarios en los cuales se puede realizar ese trabajo es tal, pero mientras dormimos, yo puedo tener a una cuadrilla de jóvenes talentosos de la India trabajando en un proyecto a un costo mucho menor al que me cuesta operar con personal costarricense que está constreñido por la legislación y las garantías sociales y el código de trabajo, que de nuevo, respeto y admiro muchísimo, pero si no se adapta, se va a quedar
bueno, se va a quedar en el olvido y con él mucha de nuestra mejor mente de obra, que le va a costar mucho conseguir trabajo porque está compitiendo contra venezolanos y indios y keniatas que tienen unas estructuras laborales muchísimo más flexibles. Entonces eso creo que nos exige rediseñar, ¿verdad? Y Claro. cómo debería de ser una política pública de empleo para la post-pandemia. Eso yo no me lo había preguntado hasta ahora, pero sí me parece que es necesario que pensemos cómo es una política pública de empleo para la post-pandemia. Claro, claro. Fíjate que está recién salido un libro, eh, se llama, es de Gary Hamel, sobre la rehumanización de la empresa. Rehumanización como, como contraste con la burocratización de la empresa. Porque él sostiene y lo presentan con una serie de información y tal y cual, que en las empresas la innovación se ha reducido, la productividad se ha reducido, porque hay mucha gente, como decía Drucker, cuya tarea es ver que los demás hagan. Y entonces decía, bueno, si hay que poner gente para ver que los demás hagan, alguien está sobrando, o los que hacen no saben hacer, o tal, ¿verdad? Y entonces él lo que llama Gary Hamel, desburocratizar la empresa para aumentar la productividad y tal. Y hay una cosa bien interesante, es darle espacio a la innovación, a la creatividad, al aporte, al ownership, a que la gente se sienta empoderada y dueña de su trabajo. Bueno, esa es una revolución que nos podría transformar. Menciona cosas como las siguientes, dice, ¿cómo es posible que la gente vaya al trabajo sintiendo que va a un lugar extraño donde lo único bueno que le está ocurriendo es que se gana un ingreso? Creo que es posible diseñar una empresa, y ahí, como decías, diseñar una legislación laboral donde la gente se dé cuenta de lo que están ganando en la empresa, además del salario, para lo cual, desde luego, que hay que crear las condiciones para que cada uno se enriquezca personalmente a través de su trabajo. Y eso no lo dijo Gary Hamel, sino que lo vengo diciendo yo, imitando no sé a quiénes, otros autores de hace muchos años, desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? El trabajo hay que rediseñarlo para que nos enriquezca personalmente, para que seamos mejores personas, mejores seres pensantes, mejores miembros de la familia, porque trabajamos de una determinada forma. Eso es Claro, parte de la reforma laboral. yo siento que hay algunos elementos del rediseño que no los tenemos que inventar porque ya están inventados. Por ejemplo, la cuarta revolución industrial, ahora que hablabas de salto tecnológico, eh, exige que para mantenerse actualizado hay que estar en constante estudio y aprendizaje y experimentación, ¿verdad? Eso quiere decir que no importa cuál sea el régimen laboral existente, si yo quiero ser un colaborador cotizado en una organización, tengo que estar al día. Y esa es responsabilidad mía, no es responsabilidad ni de la empresa ni de la ley, ¿verdad? Sí. Y entonces eso nos reconecta con una forma muy humana de ser de nuestra especie. Hace 1000 y 10.000 y 100.000 años, nosotros todos los días aprendíamos un montón de cosas nuevas porque nos dedicábamos toda nuestra vida a conocer nuestro universo. Pues hoy en día, a la velocidad a la que cambia la tecnología, todos los días tenemos que dedicar tiempo a reconocer nuestro universo y a entender cómo funciona una nueva plataforma y a entender cómo funciona la nueva versión de la plataforma que ya conocía y a entender qué es esa nueva tecnología y para qué funciona y cómo me beneficia y estimular pensamiento en esa dirección, ¿verdad? Digamos,
pensando como abogado, saber que el blockchain hoy es un mecanismo que rediseña por completo la gobernanza de una organización pública o privada es fascinante, porque nosotros estábamos acostumbrados a regirnos en el Código de Comercio o en alguna otra norma que era de los años 60 para diseñar la gobernanza de una organización. Pero hoy en día con el blockchain hay un montón de esos elementos que ya no son necesarios porque el blockchain te da como tecnología transparencia, seguridad, confianza, trazabilidad y hay un montón de reglas que ya no necesitas, pero hay un conjunto de reglas nuevas que sí son necesarias y que se tienen que incorporar en lo que se denominan contratos inteligentes, que son programas de software que operan como un contrato. Si sucede A, entonces B. Y sin excepciones, porque es un software. El software no tiene clemencia, ¿verdad? Ni tiene flexibilidad, ni es corruptible. Entonces, es fascinante cómo me da la impresión de que la práctica del derecho comercial, específicamente en lo que a gobernanza se refiere, gobernanza corporativa se refiere, está a punto de recibir la transformación más profunda que ha recibido desde que los holandeses crearon las leyes comerciales hace 400 años. Y eso es un mundo de oportunidad, pero también implica grandes desafíos del tipo de los que estamos hablando. Aprendizaje, flexibilidad laboral, rediseño, posiblemente estudio, ¿verdad? Para poner un ejemplo, voy a otro ejemplo, la telemedicina. Hoy en día hay suficientes tecnologías gratuitas en el bolsillo, como tú dices muy bien, que le permiten a un médico hacer diagnósticos bastante precisos de un paciente que está conectado por una pantalla, ¿verdad? Entonces eso nos trae una enorme cantidad de ventajas. No quiere decir que sea absolutamente beneficioso. Hay algunas cosas que lo hemos dicho acá en otras ediciones de este diálogo, que tenemos que buscar cómo rediseñamos el contacto cuerpo a cuerpo, piel a piel, cara a cara, ¿verdad? La posibilidad de leer inconscientemente expresiones de otra persona que las pantallas nos impiden percibir. Pero en general el mundo de oportunidades que se abre y que se estaba abriendo desde antes de la pandemia, pero que la pandemia ha acelerado, es ilimitado. Estamos entrando a un nuevo universo, solo que seguimos siendo los mismos con el mismo número de cédula. Sin duda. Fíjate que a mí me preocupa mucho cuando escucho intercambios relacionados con las cosas que hay que hacer para salir de la crisis y todo esto, y escucho una cosa ya añeja, pasada de moda, que es lo que se dice inspirado por el odio de clases, ¿verdad? Yo creo que tenemos que entrar a este proceso de rediseño habiendo exorcizado una serie de paradigmas de hace un siglo y de hace dos, ¿verdad? El odio de clases, cuando yo oigo, por ejemplo, decir, es que aquí lo que tienen que hacer es nivelar totalmente la cancha de la riqueza, igualdad y tal y cual nombre, pero eso es una tontería. Es imposible nivelar la cancha de la riqueza. Es posible hacer una sociedad más equitativa. Es moralmente obligatorio hacer una sociedad con igualdad de oportunidades. Ahí sí, este país tuvo igualdad de oportunidades por más de 100 años. La educación era igual para todos, porque la pública y la privada eran iguales. Luego dejamos caer la calidad de la educación privada y ahora sí estamos fabricando dos tipos de graduados, dos tipos de profesionales, dos expectativas de ingreso para el futuro. Pero seguir pensando en que sentarme a rediseñar lo que hay que hacer, que sentarme a compartir sobre un pacto social
tiene que ser sacando cada uno las banderas del odio de clases, ¿verdad? Es que los trabajadores son unos vagos y los ricos son unos tagarotes. Me parece a mí que eso pasó de moda. Eso pasó de moda, ¿verdad? Y no nos va a llevar absolutamente a nada en un mundo con estos cambios tan profundos. Dedicarle tiempo a si de veras los ricos explotan a los trabajadores, no los explotan y tal, dedicarle tiempo a eso me parece que sería perder el carro del futuro. Y posiblemente haya que tener mucho cuidado para que en el nuevo rediseño los productos generen una sociedad con menores desigualdades, pero trabarse en un problema que era de la segunda o tercera revolución industrial, ¿verdad? De ver cómo hago lo posible para no entregar más productividad que la que me está pagando y ese tipo de cosas, me parece a mí que sería estar viendo con mucha miopía las oportunidades que tenemos. Lo cual no quiere decir que debemos olvidar los ideales de igualdad y de justicia y de bien común. Hay que mantenerlos, pero el problema no está en ver quién se lleva la próxima peseta. El problema está en ver de qué manera duplicamos o triplicamos la capacidad cognitiva, la capacidad tecnológica de la población en 20 años. Sí, cómo agrandamos el pastel, ¿verdad? Claro. Me parece que si pensamos en agrandar el pastel, vamos a estar creando oportunidades y distribuyendo oportunidades. Ahora, aún creándolas y distribuyéndolas, nadie puede obligar a otro a aprender, ¿verdad? Yo creo que hay gente que está conforme con lo que tiene y hasta está conforme con ser criticona. Esa persona, aunque le lleves todas las oportunidades para progresar y salir adelante, no necesariamente las vaya a tomar. Y creo que la gente también tiene derecho a escoger eso con libertad. Pero el liderazgo sí siento que corresponde a la creación de oportunidades y a la distribución de esas oportunidades para que el que las quiera aprovechar, las pueda aprovechar con accesibilidad, ¿verdad? Así es. Bueno, yo creo que se nos fue el tiempo y no dijimos todo lo que había que decir sobre políticas públicas. Entonces, ese tiempo, no, siempre queda pendiente. ese tema queda pendiente, exactamente. Ok. Muy bien. Muy bien. Bueno. Bueno, está bonita esta plataforma, me gusta. Técnicamente Sí. o en su contenido. No, Sí, sí. el contenido ya era bueno. Bueno. Lo que me gusta es la nueva plataforma Sí, cómo no. tecnológica. Está bien. Es Me cómoda, siento tranquilo. es cómoda. No me da ansiedad de que tal vez se me corta o tal vez no graba. Así que, pues sí. Muy bien. Ok. Bueno. Okay. Bueno, entonces hablamos a la próxima. Sí, señor. Nos vemos. Que estés bien. Chao.